El abuso infantil es un delito que se toma muy en serio en los Estados Unidos. Cuando se produce un caso de abuso infantil, es importante que se realice una investigación para identificar quién es el responsable. Sin embargo, hay ocasiones en las que las acusaciones no se han basado en pruebas suficientes. Es por esto que, si te acusan de abuso infantil sin pruebas en Estados Unidos, debes saber que tienes derechos y que es importante contratar un abogado con experiencia en defensa penal, que pueda ayudarte. Además, es fundamental recopilar cualquier prueba que puedas tener para demostrar tu inocencia. A continuación, se proporciona información útil sobre cómo lidiar con las acusaciones de abuso infantil sin pruebas en Estados Unidos. El abuso infantil es cualquier tipo de acción u omisión por parte de un adulto que cause daño o peligro a un menor de edad. Se trata de una violación de los derechos del niño, y es considerado un delito grave en los Estados Unidos. La definición de lo que se considera abuso infantil varía según el estado, pero generalmente incluye la violencia física, el abuso sexual, la negligencia, la exposición a situaciones peligrosas o el abandono. Tipos de abuso infantil. Existen diferentes tipos de abuso infantil, como la violencia física, el abuso sexual, la negligencia y el abandono. La violencia física es cualquier tipo de agresión que cause lesiones al menor, como golpes, patadas, quemaduras o sacudidas violentas. El abuso sexual incluye cualquier actividad sexual con un niño, como tocamientos, contacto oral, vaginal o anal, fotografías o vídeos pornográficos. La negligencia se refiere a la falta de atención y cuidado hacia el menor, como la falta de alimentación adecuada, higiene, supervisión y atención médica. El abandono ocurre cuando un adulto responsable deja al menor solo y desatendido sin los cuidados necesarios. Consecuencias del abuso infantil en los menores. El abuso infantil puede tener graves consecuencias en la vida del menor afectado. Las consecuencias pueden ser físicas, emocionales y sociales. Algunos de los efectos físicos pueden ser lesiones, heridas, enfermedades y problemas de salud mental. A nivel emocional, el niño puede experimentar una variedad de sentimientos como miedo, rabia, tristeza, aislamiento y baja autoestima. A nivel social, el menor puede tener dificultades para relacionarse con otros niños, presentar marcados temores a situaciones o personas, acarrear problemas de aprendizaje y de conducta en el futuro. En casos más graves, el abuso infantil puede conducir al suicidio. Acusaciones de abuso infantil sin pruebas. ¿Qué son las acusaciones de abuso infantil? Las acusaciones de abuso infantil sin pruebas son aquellas en las que se acusa a una persona de haber cometido un delito de abuso infantil, pero no existen pruebas suficientes para demostrar dicha acusación. Estas acusaciones pueden ser resultado de malentendidos, venganza o mala fe, y en muchos casos, pueden arruinar la vida de la persona acusada. ¿Qué riesgos conllevan las acusaciones de abuso infantil sin pruebas? Las acusaciones de abuso infantil sin pruebas pueden tener graves consecuencias para la persona acusada. Pueden ser objeto de escrutinio público, perder el trabajo y las relaciones personales pueden verse afectadas. Además, pueden ser procesados penalmente y enfrentarse a una pena de prisión, lo que puede tener graves consecuencias en su vida. Posibles consecuencias legales de las acusaciones de abuso infantil. Las posibles consecuencias legales de las acusaciones de abuso infantil sin pruebas son graves, y pueden afectar la vida de la persona acusada. Incluso si se descubre que la acusación es falsa, es posible que la persona acusada ya haya sufrido daños considerables en su vida personal y profesional. En algunos casos, las acusaciones falsas pueden llevar a que se persiga a la persona acusada, lo que puede tener graves consecuencias para su vida futura. Derechos del acusado. En caso de ser acusado de abuso infantil sin pruebas en Estados Unidos, es importante saber que tienes derechos como todo acusado en un proceso penal. Estos derechos son fundamentales para garantizar un juicio justo y evitar una condena injusta. Los derechos del acusado en casos de abuso infantil se pueden subdividir en tres áreas: derecho a un juicio justo, antecedentes penales y asesoramiento legal.
Derechos del acusado en casos de abuso infantil. El derecho a un juicio justo asegura que todo acusado tenga acceso a un juicio imparcial y sin prejuicios. Esto incluye una presentación justa de las pruebas y la presunción de inocencia. Es decir, se considera que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de cualquier duda razonable. En casos de abuso infantil, este derecho es particularmente importante, ya que a menudo las acusaciones pueden surgir de fuentes cuestionables o malintencionadas. Antecedentes penales y su relevancia en los casos de abuso infantil. Los antecedentes penales pueden tener un impacto significativo en casos de abuso infantil. Si una persona ha sido condenada por un delito similar en el pasado, es posible que se le juzgue con mayor severidad o se le considere culpable con mayor. Sin embargo, es importante recordar que los antecedentes penales no siempre son indicativos de la culpabilidad. Si eres acusado de abuso infantil sin pruebas, es importante que tengas un abogado defensor penal experimentado para asegurar que tus antecedentes penales no sean utilizados de manera inapropiada en tu contra. Asesoramiento legal en casos de acusaciones de abuso infantil. Un abogado con experiencia en casos de abuso infantil puede brindarte el asesoramiento legal que necesitas para enfrentar una acusación falsa. Es importante que consultes con un abogado cuanto antes para que te asesore sobre cómo proceder en tu caso específico. Un abogado defensor penal experimentado puede ayudarte a recopilar cualquier prueba que puedas para demostrar tu inocencia, y también puede brindarte información sobre los recursos disponibles en Texas y Estados Unidos en casos de abuso infantil. Defensa en casos de acusaciones de abuso infantil. La importancia de contratar un abogado defensor penal experimentado. Si eres acusado de abuso infantil sin pruebas, es fundamental contratar un abogado defensor penal experimentado para que te asista en todas las etapas del proceso. Es importante que el abogado tenga experiencia en casos de abuso infantil y conozca bien las leyes y regulaciones específicas del estado donde se presentaron las acusaciones. Un abogado defensor penal experimentado puede analizar cuidadosamente las pruebas y las circunstancias del caso para desarrollar la mejor estrategia de defensa. Recopilación de pruebas para demostrar la inocencia. Es importante recopilar cualquier prueba que puedas para demostrar tu inocencia en una acusación de abuso infantil sin pruebas. Las pruebas pueden incluir registros médicos, mensajes de texto, correos electrónicos, diarios, fotografías y cualquier otro medio que pueda ayudar a demostrar que no cometiste el delito. También es importante documentar cualquier encuentro con la policía y cualquier declaración que haya formulado el acusador que pueda ser útil en tu defensa. ¿Cómo lidiar con la policía en casos de acusaciones de abuso infantil? Si la policía te contacta en relación con una acusación de abuso infantil, es importante que no hables con ellos sin la presencia de un abogado defensor penal experimentado. No tienes la obligación de hablar con la policía, y cualquier declaración que realices puede ser utilizada en tu contra en el proceso penal. Es importante informar a la policía que deseas hablar con un abogado, y solicitar que se detenga cualquier interrogatorio hasta que el abogado esté presente. Casos de abuso. En los Estados Unidos, el abuso infantil es un delito grave, y es necesario tomar medidas inmediatas en casos de sospecha o acusaciones. Es fundamental contar con recursos disponibles y saber qué hacer en situaciones de falsa acusación o abuso real. A continuación, se detallan algunas medidas importantes a tener en cuenta en los casos de abuso infantil. Recursos disponibles en Texas y Estados Unidos en los casos de abuso infantil. En Texas existen diversas organizaciones y recursos disponibles para las víctimas de abuso infantil y sus familiares. Entre ellas se encuentran el Centro de Atención y Protección Infantil, el Programa de Prevención del Abuso Infantil y la Línea de Ayuda para el Abuso Infantil. Estas organizaciones brindan apoyo emocional, servicios de asesoramiento y recursos legales para víctimas y sus familiares. En todo Estados Unidos, también existen organizaciones como la Asociación Nacional para la Prevención del Abuso Infantil y el Centro Nacional de Recursos para el Abuso Infantil.
Estas organizaciones brindan apoyo y recursos legales y psicológicos para las víctimas y sus familias. Medidas inmediatas a tomar en caso de ser víctima de falsas acusaciones. En caso de ser víctima de falsas acusaciones de abuso infantil, es crucial reunir pruebas para demostrar la inocencia. También es importante contar con el apoyo de un abogado especializado en defensa penal y en casos de abuso infantil. Es esencial no hablar con la policía sin asesoramiento legal para evitar cualquier declaración que pueda incriminarte. Casos de abuso infantil en el ámbito familiar. En el ámbito familiar, el abuso infantil puede ser especialmente difícil de detectar, y puede haber una serie de obstáculos para reportar y prevenir el abuso. La dinámica familiar y la dependencia financiera pueden hacer que las víctimas y sus familias tengan miedo de hablar o tomar medidas. Sin embargo, es fundamental tomar medidas para proteger a los menores y denunciar cualquier sospecha de abuso infantil. Entre las medidas a tomar están las siguientes. Buscar ayuda de un abogado especializado en casos de abuso infantil. Tomar medidas para proteger al menor del abusador. Reportar el abuso a la policía o a los servicios de protección infantil. Brindar apoyo emocional y psicológico al menor y a la familia. Los delitos sexuales son una de las formas más comunes de abuso infantil. El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto o un adolescente mayor de edad utiliza a un niño para su gratificación sexual. Este tipo de abuso puede ocurrir en diferentes entornos, incluyendo el hogar, la escuela o la... Los delitos sexuales relacionados con el abuso infantil pueden incluir violación, abuso sexual, explotación sexual, pornografía infantil y prostitución infantil, entre otros. Estos delitos pueden tener graves consecuencias tanto para el agresor como para la víctima. En casos de acusaciones de abuso sexual infantil, es importante realizar una investigación exhaustiva y recopilar pruebas para demostrar o refutar las acusaciones. Es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado con experiencia en defensa penal, especialmente si se enfrenta a cargos por delitos sexuales. Delitos violentos y de robo en casos de abuso infantil. El abuso infantil también puede estar relacionado con otros delitos violentos, como el secuestro, la agresión física y el homicidio. En algunos casos, el abuso infantil puede involucrar también robos, extorsión y fraude. Los delitos violentos y de robo relacionados con el abuso infantil pueden tener graves consecuencias para el agresor, incluyendo penas de cárcel y multas. En caso de ser acusado de estos delitos, es importante buscar asesoramiento legal de inmediato y colaborar con las autoridades en la investigación. Delitos federales relacionados con el abuso infantil. Además de los delitos estatales relacionados con el abuso infantil, también existen delitos federales que protegen a los menores de edad. Estos delitos se rigen por leyes federales y pueden involucrar a diferentes agencias gubernamentales. Los delitos federales relacionados con el abuso infantil pueden incluir pornografía infantil, trata de personas, explotación sexual infantil y turismo sexual infantil. Estos delitos pueden tener graves consecuencias a nivel federal, incluyendo penas de cárcel y multas. En caso de enfrentar cargos federales relacionados con el abuso infantil, es fundamental contar con un abogado defensor federal especializado en la defensa de estos delitos. Es importante saber que las leyes federales son más estrictas que las estatales y pueden incluir penas más severas. Si quieres mantenerte informado sobre temas legales en Estados Unidos, este es el canal para ti. Suscríbete ahora y recibe actualizaciones de expertos en el campo jurídico. Hazte parte de nuestra comunidad legal en YouTube y siempre estarás al tanto. También puedes hacer clic en el enlace que dejo debajo de este video donde encontrarás información más detallada sobre el tema que te interesa. Muchas gracias.